El viento helado de Madrid cortaba la piel como un cuchillo, pero Soo-jin no lo sentía. Sus pasos resonaban en las calles empedradas del barrio de Malasaña, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Había llegado a España con una maleta llena de sueños rotos y una promesa: empezar de nuevo. Soo-jin, de 19 años, nacida en Seúl, Corea del Sur, había dejado atrás una vida marcada por el rechazo. En su país, ser lesbiana era un secreto que cargaba como una piedra en el pecho. Su familia, estricta y tradicional, la había expulsado al descubrir su verdad, y ahora, en esta ciudad extraña, buscaba un hogar. La familia García, formada por Elena, una madre soltera de 50 años, y su hijo Diego, de 22, la había acogido como hija adoptiva. Pero lo que Soo-jin no sabía era que su llegada desataría una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Era su primer día en la casa de los García, un apartamento modesto pero cálido en el corazón de Madrid. Elena, una mujer de origen español con ojos amables y una sonrisa que escondía cicatrices, la recibió con un abrazo que olía a lavanda. «Bienvenida, Soo-jin. Esta es tu casa ahora», dijo con una voz que destilaba sinceridad. Pero Diego, el hijo de Elena, apenas levantó la vista de su teléfono. Sus ojos fríos y distantes recorrieron a Soo-jin como si fuera una intrusa. «Otra boca que alimentar, mamá», murmuró Diego con un tono que cortaba más que el viento de invierno. Elena frunció el ceño, pero no respondió. Soo-jin, aunque no entendía del todo el español, captó la hostilidad en su voz. Su estómago se apretó, pero mantuvo la cabeza alta. No había cruzado un océano para rendirse ante la primera mirada despectiva. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena se esforzaba por hacer que Soo-jin se sintiera en casa, le enseñó a preparar tortilla de patatas, le mostró fotos de su infancia en un pueblo andaluz, y le hablaba con paciencia, ayudándola a mejorar su español. Pero Diego era un muro impenetrable. Cada vez que Soo-jin intentaba acercarse, él respondía con sarcasmos o silencios gélidos. «¿Por qué la trajiste, mamá? ¿No te bastaba conmigo?», le espetó una noche mientras Soo-jin escuchaba desde su habitación, con lágrimas quemándole los ojos. Sin embargo, no todo era oscuridad. En una clase de integración cultural para inmigrantes, Soo-jin conoció a Lucía, una española de 20 años con cabello castaño ondulado y una risa que parecía iluminar la sala. Lucía era voluntaria en el centro, una estudiante de arte con un alma libre y una pasión por ayudar a los demás. La primera vez que sus ojos se encontraron, Soo-jin sintió algo que no había sentido en años, un cosquilleo en el pecho, una chispa de posibilidad. «¿De dónde eres?», preguntó Lucía, sentándose a su lado con una sonrisa curiosa. Soo-jin, tímida, respondió en un español torpe: «Corea». «Seúl». Lucía asintió sin apartar la mirada. «Seúl debe ser increíble. Pero ahora estás aquí, y Madrid te va a encantar. Te lo prometo». Había algo en su voz, una calidez que hacía que Soo-jin quisiera creerle. Las semanas pasaron, y la amistad entre Soo-jin y Lucía creció como una flor en primavera. Pasaban horas paseando por el Parque del Retiro, compartiendo historias y risas. Lucía le hablaba de su sueño de abrir una galería de arte, mientras Soo-jin, poco a poco, se abría sobre su pasado en Corea, la presión de su familia, el peso de las expectativas, el dolor de ser rechazada por ser quien era. Lucía escuchaba sin juzgar, y en sus ojos, Soo-jin encontraba un refugio. Pero en casa, la tensión con Diego no hacía más que crecer. Él parecía disfrutar humillándola, haciendo comentarios mordaces sobre su acento o su forma de vestir. Una noche, durante la cena, Diego dejó caer un comentario que hizo que el aire se volviera pesado. «Entonces, Soo-jin, en Corea todas son como tú. ¿O eres la rara del pueblo?». Elena dejó caer el tenedor, y Soo-jin sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No respondió, pero sus manos temblaban bajo la mesa.
Lucía, que había sido invitada a cenar esa noche, no se quedó callada. Diego, ¿por qué no te miras al espejo antes de hablar de los demás?, dijo con una calma que escondía fuego. Diego rió, pero sus ojos destilaban veneno. Vaya, la defensora de los perdidos. ¡Qué bonito! Esa noche Soo-jin no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza, pero también lo hacía la voz de Lucía, defendiéndola. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola. Pero también sabía que la batalla en casa apenas comenzaba. Diego no iba a ceder, y ella no estaba dispuesta a seguir escondiéndose. Mientras las luces de Madrid se apagaban una a una, Soo-jin miró por la ventana, decidida. Había encontrado un motivo para luchar, no solo por ella, sino por la posibilidad de un amor que apenas comenzaba a florecer. La primavera llegó a Madrid, tiñendo las calles de colores vivos y aromas florales, pero en el apartamento de los García, el ambiente seguía cargado de nubes grises. Soo-jin intentaba adaptarse, pero cada día era una prueba de resistencia. Diego no perdía oportunidad de hacerla sentir fuera de lugar. Sus comentarios eran como agujas, pequeños pero dolorosos. Una mañana, mientras Soo-jin ayudaba a Elena a preparar el desayuno, Diego entró en la cocina y dejó caer una caja de galletas que ella había comprado. «Esto sabe a cartón. En Corea no tienen comida de verdad», dijo con una sonrisa burlona. Soo-jin apretó los labios, pero no respondió. Elena, con un suspiro cansado, le puso una mano en el hombro. «Ignóralo, cariño. Solo está ajustándose». Pero Soo-jin sabía que no era solo una cuestión de ajuste. Había algo más profundo en la hostilidad de Diego, algo que no podía descifrar. A veces lo sorprendía mirándola con una mezcla de envidia y resentimiento, como si su presencia le robara algo que él consideraba suyo. Elena, atrapada entre los dos, intentaba mantener la paz, pero su agotamiento era evidente. Soo-jin se sentía culpable, como si su llegada hubiera roto el equilibrio de la familia. Fuera de casa, sin embargo, el mundo parecía más brillante. Las tardes con Lucía se convirtieron en el refugio de Soo-jin. Juntas exploraban los rincones de Madrid, desde las librerías de segunda mano en Chueca hasta los cafés escondidos en Lavapiés. Lucía tenía una forma de ver la vida que fascinaba a Soo-jin. Hablaba con pasión sobre el arte, la libertad y la importancia de ser fiel a uno mismo. «En España, no todos entienden, pero aquí puedes ser quien eres», le dijo una tarde, mientras compartían un helado en la Plaza Mayor. Soo-jin sonrió, pero en su interior, una voz le susurraba que aún no era libre, no del todo. Una noche Lucía invitó a Soo-jin a una exposición de arte organizada por estudiantes en una galería pequeña en Malasaña. Soo-jin, nerviosa, se puso un vestido azul que Elena le había regalado, sintiéndose más valiente de lo habitual. Cuando llegó, Lucía la esperaba en la entrada, con un brillo en los ojos que hizo que el corazón de Soo-jin diera un vuelco. «Estás preciosa», dijo Lucía, y Soo-jin sintió que sus mejillas ardían. Por un momento el mundo entero desapareció, y solo estaban ellas dos, rodeadas de lienzos llenos de colores y sueños. Pero la felicidad duró poco. Diego, que había decidido seguir a Soo-jin esa noche, apareció en la galería sin ser invitado. Su presencia fue como una sombra que oscureció todo. «¿Qué tenemos aquí?» «La coreanita en una cita», dijo con una risa que hizo que varias personas se giraran. Lucía se puso frente a Soo-jin, protectora. «Vete, Diego. No tienes nada que hacer aquí». Pero Diego no se movió. Sus ojos brillaban con algo oscuro, algo que Soo-jin no podía nombrar pero que la llenaba de miedo. Esa noche, de vuelta en casa, Elena notó la tensión en el aire. Confrontó a Diego, su voz temblando de frustración. «¿Por qué no puedes aceptarla? Es parte de esta familia ahora». Diego por primera vez explotó. «Porque no la quiero aquí».
siempre has querido una hija, y ahora que la tienes, yo no importo. Las palabras resonaron en el apartamento, dejando un silencio pesado. Soo-jin, desde su habitación, sintió que su corazón se rompía. No quería ser la causa de tanto dolor. Al día siguiente Lucía llevó a Soo-jin a un parque tranquilo en las afueras de Madrid. Sentadas bajo un sauce, hablaron durante horas. Soo-jin confesó su miedo de no encajar, de ser una carga para Elena. Lucía tomó su mano con suavidad pero con firmeza. No eres una carga. Eres valiente, Soo-jin. Has cruzado un océano para encontrar tu lugar. Y lo vas a encontrar, te lo prometo. Sus dedos se entrelazaron, y por un instante Soo-jin sintió que podía enfrentar cualquier cosa. Pero el destino tenía otros planes. Una semana después, Diego cruzó una línea que nadie esperaba. Encontró el diario de Soo-jin, donde ella escribía sobre sus sentimientos por Lucía, y lo leyó en voz alta durante una cena familiar, burlándose de cada palabra. Soo-jin, humillada, salió corriendo del apartamento con lágrimas corriendo por su rostro. Elena, furiosa, reprendió a Diego, pero el daño ya estaba hecho. Soo-jin corrió hasta el río Manzanares, donde se sentó, temblando, bajo la luz de la luna. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando Lucía la encontró. Sin decir una palabra, Lucía la abrazó, dejando que Soo-jin llorara en su hombro. «No estás sola», susurró. Y en ese momento Soo-jin supo que a pesar del dolor, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. El verano llegó a Madrid con un calor abrasador, pero en el corazón de Soo-jin, el frío del rechazo seguía presente. El incidente del diario la había dejado expuesta, vulnerable, como si alguien hubiera arrancado las páginas de su alma y las hubiera arrojado al viento. Elena, devastada por las acciones de Diego, intentó disculparse, pero Soo-jin apenas podía mirarla a los ojos. La confianza que habían construido se tambaleaba, y aunque Elena prometió hablar con Diego, Soo-jin sentía que nada cambiaría. Diego, por su parte, parecía imperturbable. Su actitud desafiante solo se intensificaba, como si humillar a Soo-jin le diera una extraña satisfacción. Pero detrás de su fachada había grietas. Una noche Soo-jin lo escuchó discutir con Elena a través de la pared. «Siempre has querido una hija perfecta. Yo nunca fui suficiente para ti», gritó Diego. Las palabras resonaron en Soo-jin, no por lástima, sino por una revelación. Diego no la odiaba solo por ser quien era. La odiaba porque veía en ella una amenaza, alguien que le robaba el amor de su madre. Lucía se convirtió en el ancla de Soo-jin en medio de la tormenta. Sus encuentros eran momentos de respiro, pequeñas burbujas de felicidad en un mundo que parecía desmoronarse. Una tarde, mientras paseaban por el templo de Devot, Lucía tomó la mano de Soo-jin y la llevó hasta un rincón tranquilo con vistas al atardecer. «Quiero que sepas algo», dijo con una seriedad que contrastaba con su habitual alegría. «Me gustas, Soo-jin. No como amiga. Como algo más». El mundo se detuvo. Soo-jin sintió que su corazón latía tan fuerte que podía romperse. En Corea nunca había podido imaginar un momento como este, donde alguien la aceptara por completo sin condiciones. Pero el miedo seguía allí, susurrándole que no merecía este amor, que todo terminaría mal. «Lucía. Yo también siento algo por ti», confesó con la voz temblorosa. «Pero tengo miedo. Todo en mi vida se rompe». Lucía sonrió con una mezcla de ternura y determinación. «Entonces lo construiremos juntas». Esa confesión marcó un punto de inflexión. Soo-jin y Lucía comenzaron a verse con más frecuencia, explorando su relación con cautela pero con una pasión que crecía cada día. Sin embargo, en casa, la situación con Diego empeoraba. Una noche organizó una fiesta en el apartamento sin avisar a Elena ni a Soo-jin. Cuando Soo-jin llegó, encontró el lugar lleno de desconocidos,
con música a todo volumen y risas que resonaban como burlas. Diego, en el centro de la sala, sostenía una copa y la miró con desprecio. «Mira quién llegó, la princesa coreana», dijo alzando la voz para que todos lo oyeran. Algunos rieron, y Soo-jin sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Huyó al balcón, buscando refugio en la noche. Allí sola se permitió llorar. Pero entonces sintió una mano en su hombro. Era Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo arreglar esto», admitió, su voz rota. «Diego está herido, pero eso no justifica lo que hace. Quiero que sepas que te quiero aquí, Soo-jin. Eres mi hija». Esas palabras, aunque sinceras, no borraron el dolor, pero dieron a Soo-jin una chispa de esperanza. Al día siguiente Lucía propuso un plan: llevar a Soo-jin a un festival de música queer en Chueca, el barrio más diverso de Madrid. Era un mundo nuevo para Soo-jin, lleno de colores, banderas arcoíris y personas que celebraban su identidad sin miedo. Bailaron, rieron y por primera vez Soo-jin se sintió libre. Pero la felicidad fue efímera. Diego, que había seguido a Soo-jin una vez más, apareció en el festival. Esta vez no estaba solo. Llevaba a un grupo de amigos y sus intenciones eran claras: avergonzarla frente a todos. «Mirad, la coreana que cree que puede encajar aquí», gritó, señalándola. La multitud se giró, y Soo-jin sintió que el mundo se derrumbaba. Pero Lucía no retrocedió. Tomó la mano de Soo-jin y la levantó, desafiante. «Ella encaja más aquí que tú», respondió con una fuerza que silenció a Diego por un momento. La multitud aplaudió y Diego, humillado, se marchó con sus amigos. Esa noche Soo-jin y Lucía hablaron hasta el amanecer. Soo-jin confesó sus miedos más profundos: el rechazo de su familia en Corea, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Lucía la escuchó y cuando terminó, la besó suavemente bajo las estrellas. «Eres suficiente, Soo-jin. Siempre lo has sido», dijo. Y por primera vez Soo-jin empezó a creerlo. El otoño pintó Madrid de tonos dorados y rojos, pero en el apartamento de los García, la tensión era un invierno perpetuo. Soo-jin y Lucía seguían construyendo su relación, pero cada paso adelante parecía venir acompañado de un nuevo obstáculo. Diego, herido por la humillación en el festival, redobló sus esfuerzos para hacer la vida de Soo-jin insoportable. Ahora sus ataques eran más sutiles pero igual de crueles: comentarios sarcásticos sobre su relación con Lucía, rumores que esparcía entre sus amigos, notas anónimas dejadas en la puerta de su habitación. Elena, cada vez más desesperada, intentó mediar. Organizó una cena familiar para limpiar el aire, pero el resultado fue desastroso. Diego apenas tocó su comida, y cuando Elena le pidió que se disculpara con Soo-jin, él se levantó de la mesa y salió dando un portazo. Soo-jin, agotada, sintió que estaba atrapada en una guerra que no había pedido. Pero no todo era oscuridad. Lucía seguía siendo su luz. Una tarde la llevó a un taller de arte donde pintaron juntas un lienzo lleno de colores vibrantes. Mientras sus pinceles se movían, Soo-jin se abrió como nunca antes. Habló de su infancia en Seúl, de los días en que soñaba con ser artista, pero su familia la obligó a estudiar ciencias. Lucía escuchó y luego, con una sonrisa, le dijo: «Todavía puedes serlo. El arte no tiene fecha de caducidad». Esas palabras encendieron algo en Soo-jin, una chispa de propósito que había olvidado. Sin embargo, el conflicto con Diego alcanzó un nuevo nivel cuando Soo-jin descubrió que él había hackeado su cuenta de redes sociales. Publicó mensajes falsos, haciéndose pasar por ella, ridiculizando su identidad y su relación con Lucía. Cuando Soo-jin lo confrontó, él se limitó a reír. «Solo estoy mostrando quién eres realmente», dijo con una frialdad que la dejó sin palabras. Elena, al enterarse, castigó a Diego, pero él no mostró arrepentimiento. El punto de quiebre llegó una noche, cuando Soo-jin encontró a Diego solo en la sala,
mirando fotos antiguas de él y Elena. Por primera vez vio algo en sus ojos que no era odio, era dolor. Soo-jin, contra todo pronóstico, decidió hablar con él. ¿Por qué me odias tanto?, preguntó con la voz temblorosa pero firme. Diego la miró sorprendido y por un momento pareció que iba a responder con sinceridad. Pero luego su expresión se endureció. Porque no te necesito aquí. Mamá siempre quiso una hija, y ahora que te tiene, yo no soy nada. Esas palabras fueron un golpe para Soo-jin, pero también una revelación. Diego no la odiaba por ser lesbiana o por ser coreana. La odiaba porque sentía que ella le había robado el lugar que tanto le costaba mantener. Por primera vez Soo-jin sintió lástima por él, pero también rabia. No iba a permitir que su dolor justificara su crueldad. Con el apoyo de Lucía, Soo-jin decidió enfrentarse a Diego de una vez por todas. Juntas organizaron una intervención con Elena presente. Soo-jin habló con el corazón en la mano, contándole a Diego cómo sus acciones la habían herido, pero también cómo entendía su miedo a perder a su madre. No estoy aquí para quitarte nada, dijo. Solo quiero un lugar donde pueda ser yo misma. Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a Soo-jin. Diego, por primera vez, no respondió con sarcasmo. Se quedó en silencio mirando al suelo. Esa noche marcó un cambio sutil. Diego no se convirtió en un aliado de la noche a la mañana, pero sus ataques disminuyeron. Soo-jin, fortalecida por el amor de Lucía y el apoyo de Elena, comenzó a sentirse más segura. Decidió inscribirse en un curso de arte, un paso pequeño pero significativo hacia sus sueños. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar, una noticia inesperada lo cambió todo. Elena recibió una carta de Corea. Los padres biológicos de Soo-jin querían contactarla. La carta no explicaba mucho, pero mencionaba un asunto urgente. Soo-jin, dividida entre el miedo y la curiosidad, no sabía qué hacer. Lucía, siempre a su lado, le prometió que sin importar lo que pasara, no la dejaría sola. El invierno volvió a Madrid, envolviendo la ciudad en un manto de niebla y frío. Soo-jin, ahora de 20 años, se encontraba en una encrucijada. La carta de sus padres biológicos era como una sombra que no podía ignorar. Durante días la guardó en un cajón, incapaz de abrirla. Pero cada noche al cerrar los ojos, veía los rostros de su madre y su padre, llenos de desprecio, como la última vez que los vio en Seúl. Lucía, siempre intuitiva, notó el cambio en Soo-jin. Una tarde, mientras compartían un chocolate caliente en un café de lavapiés, le tomó la mano. No tienes que enfrentarlo sola, dijo. Sea lo que sea esa carta, lo resolveremos juntas. Soo-jin asintió, pero el miedo seguía allí, como una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarla. Finalmente, con Elena y Lucía a su lado, Soo-jin abrió la carta. Las palabras, escritas en coreano, eran frías y formales. Sus padres afirmaban que su abuela, la única persona que había mostrado algo de cariño hacia Soo-jin, estaba gravemente enferma. Querían que regresara a Seúl para despedirse. Pero había una condición: debía dejar atrás su vida pecaminosa. Soo-jin sintió que el aire se le escapaba. Sus padres no habían cambiado. Seguían viéndola como una vergüenza. Elena, al ver el dolor en los ojos de Soo-jin, la abrazó con fuerza. No tienes que ir si no quieres, dijo. Esta es tu casa ahora. Pero Soo-jin estaba dividida. Quería despedirse de su abuela, pero no estaba segura de poder enfrentar a sus padres, ni el peso de su rechazo. Lucía, con su habitual determinación, propuso un plan: acompañarla a Corea. No dejaré que te enfrentes a esto sola, dijo, y Soo-jin, por primera vez, sintió que podía ser lo suficientemente fuerte. Mientras tanto, en casa, Diego seguía siendo un enigma. Desde la intervención, sus ataques habían disminuido, pero no se había disculpado.
Sin embargo, una noche Soo-jin lo encontró ayudando a Elena a preparar la cena, algo que rara vez hacía. Cuando sus ojos se encontraron, Diego murmuró un "lo siento" apenas audible. No era mucho, pero para Soo-jin, era un comienzo. El viaje a Corea se organizó rápidamente. Elena, aunque preocupada, apoyó la decisión de Soo-jin y le dio un colgante con una pequeña cruz, un recuerdo de su propio pasado. Para que sepas que siempre tienes un hogar al que volver, dijo. Lucía, por su parte, estaba decidida a proteger a Soo-jin, incluso si eso significaba enfrentarse a una cultura que no entendía del todo. El reencuentro en Seúl fue tan doloroso como Soo-jin temía. Sus padres la recibieron con frialdad, y aunque le permitieron ver a su abuela, cada palabra estaba cargada de reproches. Si no cambias, no eres bienvenida aquí, dijo su madre, con una voz que cortaba como hielo. Su abuela, postrada en una cama de hospital, tomó la mano de Soo-jin y susurró: «Sé feliz, mi niña. Eso es todo lo que importa». Esas palabras, aunque débiles, dieron a Soo-jin la fuerza que necesitaba. Lucía, a pesar de las barreras del idioma y la cultura, fue un pilar para Soo-jin. Juntas se enfrentaron los juicios de la familia, las miradas de desaprobación y el peso de las expectativas. Pero también encontraron momentos de belleza, paseos por los mercados nocturnos de Seúl, risas compartidas bajo los cerezos en flor, y la certeza de que su amor era más fuerte que el rechazo. De vuelta en Madrid, Soo-jin sintió que algo había cambiado en ella. Ya no era la chica asustada que había llegado un año antes. Había enfrentado su pasado y había salido más fuerte. Pero el regreso también trajo nuevos desafíos. Diego, aunque menos hostil, seguía luchando con sus propios demonios, y Soo-jin sabía que la paz en casa aún estaba lejos. De vuelta en Madrid, Soo-jin sintió que el peso de Corea aún la seguía, pero también llevaba consigo una nueva fuerza. Las palabras de su abuela resonaban en su corazón: «Sé feliz». Por primera vez empezó a creer que podía serlo, no solo por Lucía, sino por ella misma. Sin embargo, la vida en el apartamento de los García seguía siendo un campo minado. Diego, aunque menos agresivo, aún mantenía una distancia que hacía que cada interacción fuera incómoda. Elena, decidida a sanar las heridas de su familia, propuso una terapia familiar. Soo-jin, al principio reacia, aceptó por respeto a Elena. En las sesiones, salieron a la luz verdades dolorosas. Diego confesó que siempre había sentido que no era suficiente para su madre, que su llegada había reavivado inseguridades de su infancia. Soo-jin, por su parte, habló de su miedo a no encajar, de cómo los ataques de Diego la hacían sentir que no merecía estar allí. Elena, con lágrimas en los ojos, admitió que había cometido errores, tratando de llenar un vacío en su corazón sin darse cuenta de cuánto hería a Diego. Las sesiones no fueron mágicas, pero abrieron una puerta. Diego comenzó a hablar con Soo-jin, no como amigos, pero sí con menos hostilidad. Una noche, mientras ayudaban a Elena a decorar el apartamento para Navidad, Diego le pasó a Soo-jin una caja de adornos. «No eres tan mala», dijo con una media sonrisa. Soo-jin, sorprendida, rió. Fue un momento pequeño pero significativo. Mientras tanto, la relación entre Soo-jin y Lucía florecía. Decidieron dar un paso más y mudarse juntas a un pequeño apartamento en Chueca. Era un riesgo, pero también un símbolo de su compromiso. Juntas transformaron el espacio en un hogar lleno de arte, plantas y recuerdos de sus aventuras. Soo-jin comenzó a exponer sus dibujos en pequeñas galerías, y Lucía la apoyaba en cada paso, orgullosa de su valentía. Pero no todo era perfecto. Los rumores que Diego había esparcido seguían circulando, y Soo-jin enfrentaba miradas de desaprobación en algunos círculos. Una noche en una exposición de arte, un grupo de conocidos de Diego hizo comentarios hirientes sobre su relación con Lucía. Soo-jin, cansada de huir, decidió enfrentarlos. Con la voz temblorosa pero firme, dijo: «No voy a esconderme.
Amo a Lucía, y eso no es algo de lo que me avergüence. Lucía a su lado le apretó la mano y la multitud quedó en silencio, impresionada por su valentía. Diego, al enterarse de lo ocurrido, sorprendió a todos. Fue al apartamento de Soojin y Lucía y por primera vez se disculpó sinceramente. No sé por qué hice lo que hice, admitió. Estaba celoso, pero eso no es excusa. Quiero intentarlo de nuevo. Soojin, aunque cautelosa, aceptó sus disculpas. No era el final de sus problemas, pero era un paso hacia la reconciliación. El segundo año de Soojin en Madrid trajo consigo una calma que nunca había imaginado. La relación con Diego no era perfecta, pero habían encontrado un equilibrio. Él comenzó a asistir a las exposiciones de Soojin, e incluso, en una ocasión, le ayudó a colgar un cuadro. Elena, al ver a sus dos hijos empezar a entenderse, sintió que su corazón se aligeraba. Esto es lo que siempre quise, les dijo una noche mientras compartían una cena familiar sin tensiones por primera vez. Soojin y Lucía, ahora viviendo juntas, construyeron una vida llena de amor y creatividad. Soojin encontró su voz como artista y sus obras, inspiradas en su viaje desde Corea hasta España, comenzaron a ganar reconocimiento. Lucía, por su parte, abrió su propia galería, un espacio donde artistas marginados podían compartir sus historias. Juntas se convirtieron en un faro de esperanza para otros en la comunidad queer de Madrid. El pasado de Soojin en Corea seguía siendo una herida, pero ya no sangraba. Había aprendido a perdonar, no por sus padres, sino por ella misma. En una carta a su abuela, que guardó como un tesoro, escribió: «Estoy feliz. Espero que estés orgullosa». El día de su cumpleaños número 21, Soojin organizó una pequeña fiesta en la galería de Lucía. Elena y Diego estaban allí, junto con amigos que habían conocido en el camino. Mientras las luces de la galería brillaban, Soojin miró a Lucía y sintió que por fin había encontrado su lugar. No era perfecto, pero era suyo. La historia de Soojin no terminó con un cuento de hadas, pero sí con una verdad más profunda: el amor, en todas sus formas, puede sanar incluso las heridas más profundas. Y en Madrid, bajo un cielo estrellado, Soojin supo que, sin importar los desafíos, siempre habría un hogar esperándola. Espero que esta historia cumpla con tus expectativas. Cada parte ha sido escrita para mantener la continuidad, el drama y la emoción, con un final significativo que refleja los valores de aceptación y amor propio. Si necesitas ajustes o más detalles, házmelo saber.